Bueno, muchísimas gracias a Luz Estela, Camilo, Juan Manuel por la invitación, a Naturgas y a todos ustedes en especial por quedarse a escuchar. Creo que tenemos un compromiso importante siendo el segundo tiempo del día antes de Semana Santa. Amílcar. Y después de almuerzo. Y después de almuerzo, además, que tenemos un... De acuerdo. Amílcar, cuéntanos, ¿tú qué opinas en general? Vemos que todo el panorama global está desprendiendo una situación donde el dilema entre seguridad energética y sostenibilidad energética se está agudizando, se está incentivando. ¿Cuáles consideras tú que vienen siendo como esas condiciones bajo el panorama actual para desarrollar o emprender o mantener la inercia que hemos tenido o que ha tenido el mundo en este momento en términos de transición energética, sin afectar la seguridad propiamente de un país como Colombia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que de la transición energética se viene hablando fundamentalmente a partir del año 2015. No es que la transición energética se dé a partir de ese año, pero es cuando la necesidad de esa transición se vuelve perentoria. ¿Y qué pasó ese año 2015? En primer lugar, se aprobaron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, de los cuales 2 de ellos tienen relación íntima con este proceso. El 7º, que tiene que ver con el acceso a energías limpias, y el 11, que tiene que ver con la acción climática. Y ese mismo año se firmó el Acuerdo de París, en la COP27, que logró un gran consenso sobre la necesidad de la descarbonización de la economía. Y hay que hacer hincapié en algo que me parece de la mayor importancia, que no se puede confundir la transición energética, entendida como la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz eléctrica, con la descarbonización. La transición energética es importante para la descarbonización, pero no lo es todo. Y esto me lleva a un planteamiento que he venido haciendo en el sentido de que cada país se tiene que dar, y de eso se habló ayer y antier, se tiene que dar su propia hoja de ruta de esa transición energética, porque no puede ser la misma hoja de ruta de la transición energética de un país como Alemania, que depende de las importaciones del petróleo, de las importaciones del gas, de las importaciones de carbón, a otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y exportación del petróleo y del carbón, que son sus 2 principales renglones de exportación. Y esto es tanto más cierto en la medida en que, si bien a nivel global, este sector energético contribuye en más del 73% con las emisiones de gases de efecto invernadero, ese no es el caso de Colombia. En Colombia, a lo sumo, contribuye con el 34%. ¿Y eso qué es lo que hace la diferencia? Esencialmente porque tenemos una matriz eléctrica que depende en mayor grado, en un 64%, de la generación hídrica, mientras que en el resto del mundo ese mismo 64% depende de la generación térmica con base en combustibles líquidos, carbón y gas especialmente. De acuerdo, yo voy a entrar un poco más en materia sobre el panorama global, y yo creo que es importante mencionarles o compartirles un poco
lo que está pasando en el mundo que seguramente ustedes siguen. En principio, cuando hablábamos de este dilema que se acentúa, tiene un componente geopolítico importante que se da principalmente por una base de dos desafíos grandes, dos desafíos que incluso los llaman gemelos o twin challenges. El primero es el tema de la guerra por semiconductores en términos de todo lo que se da frente a la inteligencia artificial, y el segundo está asociado a crisis climática que deriva todo un proceso de reindustrialización y de disponibilidad de materia prima para poder brindar las tecnologías que se requieren para descarbonizar. Esto ha conducido, por supuesto, a que haya un dominio por parte de un polo, en este caso geográfico China, que domina gran parte de estas tecnologías y que en este momento hace que se dispare la guerra económica. La guerra económica principalmente se da para evitar la guerra convencional. Lo que pasa es que la guerra económica hoy en día está mutando, y esa guerra económica está mutando en una forma que es muy interesante analizar, porque cuando vemos los instrumentos de guerra económica principalmente se mostraban como sanciones primarias y secundarias. Vimos eso como pasó con Irán, vimos cómo pasó en toda la desnuclearización, donde principalmente las sanciones primarias son no compramos petróleo de Irán, y las sanciones secundarias se dan a aquellos terceros que compran eventualmente cualquier producto de Irán. En este caso, es la primera vez, ya había sucedido en la época de George Washington en el siglo XVIII, donde las tarifas se habían utilizado inicialmente con un solo propósito. Ese propósito era exclusivamente generar ingreso para reducir la tasa impositiva de los ciudadanos americanos. Ahora las tarifas se utilizan con más fines que únicamente el de incrementar el ingreso. Se vienen utilizando y se instrumentalizan como armas de esta guerra económica. Y ahora empezaron a innovar, no solo con las tarifas que se están dando para, de alguna forma, creen ellos, con su consumo doméstico, debilitar, en este caso, las cadenas de suministro de parte de China, sino con tarifas secundarias, que eso antes no se escuchaba, donde tiene la misma lógica de la sanción secundaria, que es afectar a los países que compran a China este tipo de tecnologías. En esa situación, ¿qué sucede? Hay un polo que, como dijimos, China está velando y tiene la capacidad de escala poder brindar tecnología limpia al costo que se requiere para poderla escalar y descarbonizar. Resulta que Estados Unidos no desarrolló inmediatamente la velocidad que se requería las tecnologías, y entonces empieza a acentuarse este dilema que estamos hablando, donde no solo debemos tener presente seguridad energética, sino seguridad nacional. Y ahí es donde, dentro de este panorama, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a abordar las transiciones energéticas, teniendo muy presente que no es únicamente una chaqueta para todos, de la misma talla, del mismo color y de la misma tela. Bueno, y ahí es importante destacar lo siguiente, a propósito de lo que acontece en este momento. Nosotros veníamos con una globalización fragmentada. Ahora estamos en presencia de una fragmentación de la globalización. Y no debemos olvidar que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania se precipitó una situación a nivel global que de alguna manera ha contribuido a la reconfiguración de esa globalización fragmentada y dio pie a una crisis energética en los países que hacen parte de la Unión Europea. Crisis de la cual todavía no han terminado de recuperarse. Crisis que provocó una inflación global. Incluso amenazó con una recesión económica que finalmente no se dio. Y quedaron 3 lecciones que nosotros debemos tomar nota de ellas, que nos dejó esta crisis. La primera lección,
es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Esa lección ya la teníamos nosotros aprendida en Colombia a raíz del apagón que tuvimos entre el año 1992 y 1993. Y lo estamos viviendo ahora a propósito de las importaciones de gas. ¿Por qué la afectación de los usuarios del servicio de gas? Precisamente porque hemos perdido la autosuficiencia, como lo ha repetido reiteradamente Luz Estela, presidenta de Promigas, después de 45 años que no importábamos gas al país para satisfacer la demanda esencial, hoy la estamos importando, lo cual pone en grave riesgo la seguridad energética. Hoy, esos usuarios del interior del país, ¿cuál es el peor escenario para ellos? No disponer del gas. En ese sentido, como lo decía esta mañana el presidente Ecopetrol, no tenemos problemas de desabastecimiento, afortunadamente. Y no tenemos problemas de abastecimiento porque estamos importando el gas que nos hace falta. Pero eso se está pagando en las facturas. La segunda lección, que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Alemania, por ejemplo, se apresuró a apagar las térmicas a carbón y gas, incluso los reactores nucleares. Después toda la culpa se le echa a lo que sucedió después del conflicto de Rusia con Ucrania, pero no. Cuando Alemania empezó a salir, a recuperarse y su economía a reactivarse después de la pandemia, obviamente el ritmo del crecimiento de la economía era mayor y al ser mayor el ritmo de crecimiento había mayor demanda de energía y las renovables, que era la apuesta que tenía Alemania, no fue suficiente para satisfacer esa mayor demanda. ¿Y qué les tocó hacer? Reversar, volver a prender las térmicas a gas y carbón. ¿Y cuál fue el efecto de eso? El precio del carbón, que había llegado en el año 2021-22 a $50 la tonelada, superó la barrera de los $400 la tonelada. Y el millón de BTU de gas llegó a cotizarse a más de $38 en ese momento. Y la tercera lección, que tan importante como la seguridad energética, es la soberanía energética. Como bien lo saben ustedes, Europa llegó a depender en más del 40% del suministro de gas desde Rusia. Y cuando ese suministro se interrumpe, sobreviene la crisis. De manera que cuando nosotros perdemos la autosuficiencia y empezamos a importar gas para satisfacer la demanda esencial, fíjense la diferencia. Nosotros desde el año 2016 en Colombia tenemos una planta regasificadora en la bahía de Cartagena, a través del cual el parque de generación térmico ha venido contando con el abastecimiento del combustible. Pero esa planta regasificadora siempre ha sido un respaldo. Pero hoy en día, desde el 1 de diciembre del año anterior, que empezamos a importar 40 millones de pies cúbicos diarios, ya esa regasificadora no solo sirve de respaldo al parque térmico, sino que ya nosotros empezamos a depender de las importaciones de gas de terceros países. Esa diferencia es muy importante. Una cosa distinta es tener una regasificadora como respaldo a tener esa importación de gas como dependencia del país. Y frente a esto, que es muy relevante, vuelvo y yo me salgo un poco de la parte global. Cuando empezamos a ver lo que está sucediendo y que tiene mucho que ver con la seguridad energética justamente, y sobre todo en términos de importación,
es que al momento en que empezamos a entender la guerra económica que está sucediendo, también como una instancia donde los países y las potencias empiezan a querer tomar, se llaman puntos de estrangulamiento, en inglés lo van a encontrar como choke points. Esos puntos de estrangulamiento lo pueden entender muy bien como por ejemplo el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá, el estrecho del Bósforo, o incluso el canal del Suez, donde ahí es donde pasan principalmente las grandes mercancías y se mueve el comercio internacional. Si hay dentro de este panorama geopolítico cualquier intento de bloquear el comercio internacional, eventualmente el mismo 20% a 30% que pasa de gas y petróleo por el estrecho de Hormuz, ¿qué va a suceder con las importaciones que tengamos aquí de gas y esa disrupción que va a haber en el proceso? Adicional a eso hay algo... Y más si viene de Qatar. Y más si viene de Qatar. Qatar, como bien saben, pues se calcula y se estima que por supuesto vamos a entrar en un mercado de sobreoferta de LNG o de gas licuado, donde se va a aumentar en 50% la oferta disponible. Dentro de esto, Rusia nomás va a aportar un proyecto de cerca de 320 billones o BCM al mercado. Qatar viene con 80. Y esto también va a incurrir en una situación que tenemos que tener presente frente a la infraestructura que mencionaba Amílcar, donde la infraestructura que desarrolle Colombia debe ser bimodal. Aquí no debemos pensar únicamente, y esto tenemos la lección de Estados Unidos. Estados Unidos con la revolución Shell que tuvo, ellos inicialmente, Cheniere, que era la compañía, desarrolló infraestructura para liquificar el gas que entraba exclusivamente a Estados Unidos, nunca pensando que iban a llegar a ser exportadores. Inmediatamente empieza a haber estos incrementos en la producción, lo que hacen es hacer todo este reacondicionamiento de la infraestructura para que se volviera bimodal y empezaran a poder hacer todo el proceso de regasificación y de liquidificación. Entonces, pensando en lo que se tiene que desarrollar puntualmente en Colombia, hay que también velar porque eventualmente tengamos el potencial exportador y que esa infraestructura de regasificación que se va a desarrollar pueda existir también para exportación en un futuro. Bueno, sobre eso, en la mañana de hoy, escuchamos al señor presidente de Ecopetrol y él fue claro en la estrategia que tiene Ecopetrol, que como él mismo lo advirtió, es el principal productor de lejos de gas en el país, pero también es de lejos el mayor consumidor de gas natural. Y tangencialmente él le dio la respuesta al interrogante, o mejor, al emplazamiento que le hizo el señor presidente en el último Consejo de Ministros televisado, de alguna manera reprendiéndolo por qué no estaba importándose gas por parte de Ecopetrol. Y el hecho cierto es que Ecopetrol tiene toda la voluntad, tiene todo el interés, tanto es así que ya contrató no propiamente la instalación, sino el servicio de una regasificadora, inicialmente con una capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios, pero esa regasificadora no va a estar lista antes del primer trimestre del año entrante. Esa es una realidad de la que hay que partir. Pero también, y yo por eso digo que estos análisis cuando se hacen, se deben hacer mirando la realidad con lentes bifocales para poder mirar el corto, el mediano y el largo plazo. Pero también con una mirada periférica que nos ponga en contexto. Entonces, en ese sentido, la gran apuesta que tiene el país hacia el futuro es el gran yacimiento de Sirius, que esta mañana le dieron la buena noticia al país de que ya concluyó la fase de pruebas y que pudo confirmarse las proyecciones o los pronósticos que se hacen en cuanto al potencial que hay allí, pero la comercialidad, y creo que en ese sentido en los medios confundieron una cosa con otra, porque la comercialidad de ese gas
no se va a dar, lo dijo el presidente de Ecopetrol, antes de 3 años. En el entretanto, se tendrán que importar cantidades cada vez mayores, de acuerdo a las proyecciones que se conocen y cuya fuente es precisamente la gestora del mercado del gas. Antes de finalizar este año, la necesidad de las importaciones va a superar los 70 millones de pies cúbicos diarios. Y hoy el margen que tiene la SPEC, que es la única regasificadora que tenemos en el país, después de la ampliación llegó a 450 millones de pies cúbicos diarios. De manera que es supremamente urgente que se pueda dar una ampliación más para poder responder a esa demanda. Y termino con esta observación que me pareció de muchísima utilidad, y es el anuncio que hizo el ministro de Minas y Energía la mañana de hoy, en el sentido de que está aplicado a la tarea de posibilitar que se puedan dar los contratos de largo plazo, que hasta hoy han sido imposibles, y las empresas que están importando el gas están comprándolo en el mercado spot, que desde luego es más costoso que los precios que se pueden pactar en contratos de largo plazo. Yo creo que esa es una buena noticia, porque hacerlo significa aliviar el bolsillo de los usuarios de gas natural. Pero hablando y para terminar, de repente, parte de lo que estábamos considerando también eran esas reformas estructurales al sistema. Se nos está acabando el tiempo, pero les voy a dejar esta para reflexionar. Y es que ante tanta incertidumbre, y justamente, como dice Amílcar, para proteger el bolsillo de los colombianos y sobre todo con este debate que se da sobre la tarifa eléctrica, en Europa se está discutiendo hacer un desacoplamiento del gas de la tarifa eléctrica. Y esto también se podría eventualmente evaluar aquí en Colombia, como una posibilidad justamente de asegurar que los contratos de energía renovable y de hidroeléctricas permanezcan con simplemente con la remuneración de sus costos nivelados bajo contratos de largo plazo, y el gas se pueda mantener con el mercado de costo marginal, asegurando de alguna forma que esas fluctuaciones y ese cumplimiento de demanda no afecte también de alguna manera sus bolsillos. Yo quiero también dejar mi mensaje a este selecto auditorio en 2 frases que yo he acuñado a propósito de la realidad de cómo Colombia debe encarar la transición energética. Es cierto que Colombia depende mucho de, como ya se lo dije, de la extracción y exportación del petróleo y del carbón. Y eso no está bien. La economía colombiana debe tender a su diversificación, pero esa es la foto de hoy. Pero de eso podemos decir que peor que depender de los hidrocarburos es depender de la importación de los hidrocarburos. Y en segundo término, de los hidrocarburos podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. No puede haber seguridad energética con inseguridad climática, como tampoco puede haber transición sin seguridad energética. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.